En este canal estamos defendiendo la tesis hermenéutica que hace comprensible los textos griegos siguientes, que la filosofía griega hacía asunto de tematización lo uno indivisible, esto es, lo uno de lo múltiple y lo mismo de lo otro. La otra tesis hermenéutica que estamos defendiendo es que en Aristóteles la unidad indivisible, esto es, lo que hace que una cosa sea lo que es la especificidad de la cosa, su diferencia específica, su definición. Y esa definición se hace como género más diferencia específica. Así, al definir picota del Jerte, la definimos por su género, cereza, y su especificidad, que se recoge sin pedúnculo y es denominación de origen. Esto es un ejemplo de definición. Sin embargo, nos encontramos que en los manuales al uso hay un Aristóteles que está trufado de platonismo, que trata el ser como universal, y ante esa postura es la que somos críticos, y Martin Heidegger es quien nos autoriza a hacer esa lectura. En este canal vamos a dar explicación por qué esto no es así, acudiendo a los textos mismos. En el siglo XX fueron Nartov, Zeller, Jagger quienes hablaron de un Aristóteles aporemático, contradictorio en los mismos textos. Pero resulta muy claro, o nos resulta muy claro cuando hagamos esta lectura que estamos haciendo, que no hay un Aristóteles contradictorio o aporemático. Jagger expresó una tesis según la cual, en su libro Aristóteles, en la cual expresaba que había una evolución de Aristóteles y en el corpus, y hubo una evolución en el corpus Aristotelicum. Y en ello se solapan dos Aristóteles. Uno joven que va evolucionando a un Aristóteles maduro. El joven sería el platónico y el maduro ya sería un pensamiento plenamente Aristóteles. Sin embargo, nosotros no lo vemos así. Lo que hay es una confrontación dialéctica en los textos mismos contra el platonismo y la universalidad del ser. Y lo deja constatado, pero no es la postura que tomará Aristóteles, porque para nosotros consideramos, o yo en especial en este canal se va a considerar que Aristóteles dejó acabada toda su doctrina para el Liceo. Pues daba las clases con los escritos y los iba reformulando y reescribiendo hasta el final de sus días, repitiendo las clases, con lo cual el aristotelismo tal y como lo conocemos es una doctrina acabada en nuestra postura. Donde sí se ve una evolución es en los diálogos platónicos. Haré un comentario sobre un pasaje que hay en el Fedro donde yo considero que ese pasaje lo suscribiría Aristóteles. Por lo tanto, nuestra posición es que el género universal no es una unidad indivisible y por tanto no es objeto de theorein. El bios theoretikos, la vida de contemplación de lo divino, de lo eterno, es el de las definiciones estrictas. Y saber es saber definir, encontrar lo específico de cada cosa para dar cuenta de ella. La dialéctica, dirá Aristóteles, queda en tentativa y los sofistas eran relativistas. Para Aristóteles ninguno de ellos debería ser llamado filósofos. Por lo tanto, nosotros estamos en contra en posiciones como la que dice Guillermo Fraile en su Historia de la Filosofía Grecia y Roma en Biblioteca de Autores Cristianos. Es un texto que ha sido en su 10ª impresión en abril de 2013 en Madrid. Y estamos en contra de posiciones como la siguiente, que afirma que establece Aristóteles está en contra del monismo de Parménides y que Aristóteles rompe la unidad compacta, estática, inmóvil e indiferenciada del ser eleático mediante la introducción de dos nociones, primero del per se, del katauto, y del per accident, kata sin bebecos, y después del acto y la potencia. Como hemos visto en otros vídeos sobre los diferentes modos del ser, que Aristóteles exprese diferentes modos del ser o una ontología modal del ser, no quiere decir que rompa la unidad eleática. Hemos hecho un vídeo sobre los géneros y las diferencias específicas y las definiciones y cómo se dividen para hacer definiciones en la academia. Y hemos hecho, por lo tanto, un vídeo sobre el género y la especie. Pero quien nos habilita para hacer esta interpretación es Martin Heidegger, al inicio de Ser y Tiempo, en el libro que estamos trabajando. Y es al principio, ya en su segunda página en Ser y Tiempo, nos dice que
hay unos prejuicios que ha heredado la filosofía sobre el ser. El considerar el ser como el concepto más universal. Como si una comprensión del ser que está siempre implícita en todo aquello que aprende como ente. Pero la universalidad del ser no es la del género. El ser no constituye la religión suprema del ente, en tanto que éste se articula conceptualmente según el concepto de género y especie. Es decir, Aristóteles plenamente. Y Heidegger está comprendiendo al Aristóteles griego. Y dice que ha pasado a la historia, que luego serán los trascendentales de la Edad Media y los trascendentales en Suárez, nos dirá que ese es un prejuicio de entender lo universal como el concepto del ser en el género. Como si el ser fuera un género y que no constituye y que no se expresa que no constituye la región suprema del ente. Y por eso también dice que el concepto de ser es indefinible. Hasta aquí este vídeo. Muy buenos días o muy buenas tardes según estéis escuchándolo.